Hoy quiero contarte algo que no es solo una historia. Es el principio de todo. El comienzo de la vida, del tiempo, de la belleza, del propósito. Quiero hablarte de cómo Dios, el creador del cielo y de la tierra, hizo todo lo que existe en 7 días. Y no lo hizo con máquinas, ni con manos humanas, sino solo con el poder de su voz. Él habló, y fue hecho. Él soñó este mundo, y lo hizo realidad. Imagina por un momento que estás ahí, en el principio. No hay nada. No hay tierra, ni cielo, ni sonidos, ni colores. Todo es un silencio inmenso, un abismo sin forma, una oscuridad total. Y en medio de ese vacío, está Dios. Vivo, eterno, majestuoso. No necesita crear, pero desea hacerlo. Por amor, por gozo, por gloria. Y entonces sucede algo maravilloso. Dios rompe el silencio con una sola frase. ¡Sea la luz! Y la luz aparece. No una lámpara, no un sol, sino luz pura, brillante, viva. La oscuridad retrocede. El caos empieza a tomar forma. La luz y la oscuridad se separan, y Dios las nombra, día y noche. Y al final de ese primer día, Dios contempla lo que ha hecho, y dice: esto es bueno. Así comienza todo. Así comienza el tiempo. Así comienza la historia del universo, y también la tuya. En el segundo día, Dios crea el cielo. Separa las aguas, unas arriba, otras abajo. Forma el firmamento, ese manto azul que vemos cada día cuando alzamos los ojos. No lo cuelga de cables, no lo apoya sobre columnas. Está ahí, flotando, sostenido por su palabra. Y cada nube, cada ráfaga de viento, cada chispa de lluvia, nace del diseño perfecto de un Dios que piensa en cada detalle. En el tercer día, Dios le da forma a la tierra. Dice: reúnanse las aguas en un solo lugar y descúbrase lo seco. Y el agua obedece. Los mares se agrupan. Surgen los continentes. Se levantan montañas, se extienden los valles, corren los ríos. Y de esa tierra que antes era estéril, Dios hace brotar vida, árboles frondosos, flores de 1000 colores, frutos dulces, semillas, pastos. La tierra se vuelve un jardín. Piensa en todo lo que te rodea, los aromas de las flores, el crujir de las hojas bajo tus pies, los sabores de cada fruta, los colores de un campo florecido, todo eso fue pensado por Él. Y lo hizo por nosotros. Para que viviéramos rodeados de belleza. Y Dios lo vio, y dijo otra vez: esto es bueno. Pero aún no había tiempo medido. Aún no había reloj en el cielo. Entonces, en el cuarto día, Dios coloca luminarias. Pone el sol para que gobierne el día, la luna para que alumbre la noche. Y llena el cielo con estrellas. No una, no 100, miles de millones. Cada una con su brillo, su lugar, su ritmo. El universo entero se enciende. Y por primera vez, el tiempo comienza a contarse, los días, los años, las estaciones. ¿Alguna vez miraste al cielo de noche y te sentiste pequeño? ¿Alguna vez viste una puesta de sol y sentiste paz? Eso también es parte del plan. Dios no solo creó luz. Creó belleza, armonía, propósito. En el quinto día, Dios hace que los cielos y los mares se llenen de vida. Crea los peces, desde el más diminuto hasta la ballena más enorme. Da forma a criaturas misteriosas que nadan en las profundidades. Y luego, llena el cielo de aves, de todos tamaños, colores y cantos. Algunas se deslizan en el viento, otras se lanzan al vuelo con fuerza. Todas diferentes, todas vivas, todas creadas por amor. Y Dios les habla. Las bendice. Les dice que se multipliquen. Porque Dios no solo crea, Él da vida abundante. Y así llegamos al sexto día. El día más especial de todos. Dios crea a los animales de la tierra, caballos que galopan, elefantes que caminan majestuosos, leones que rugen con poder,
gatos que se deslizan en silencio. Todo tipo de criatura terrestre nace bajo la voz del Creador. Pero aún hay algo más. Algo más grande. Algo más íntimo. Dios decide crear al ser humano. Y no lo hace como a los demás. No lo forma solo con palabras. Lo forma con sus manos. Lo sopla con su aliento. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así nace el primer ser humano. Y luego, la primera mujer. No iguales a los animales. No parte de la tierra solamente, sino imagen de Dios. Con inteligencia, emociones, libertad. Con la capacidad de amar, de decidir, de crear, de hablar con Dios. Y Dios los bendice. Les da autoridad. Les entrega el mundo como hogar. Les da propósito, vivir, multiplicarse, cuidar, gobernar, y sobre todo, caminar con Él. Dios mira a ese hombre y esa mujer, y por primera vez no dice solo es bueno. Dice: esto es bueno en gran manera. Y entonces llega el séptimo día. No hay creación ese día. Hay algo más profundo. Dios descansa. Pero no porque esté cansado, sino porque quiere detenerse, mirar su obra, y enseñarnos que también nosotros debemos hacer lo mismo. Que no todo es producir, correr, ganar. También hay que parar, agradecer, adorar. Dios bendice ese día. Lo hace santo. Lo guarda como un regalo para la humanidad. Y así termina la creación. 7 días. 7 pasos llenos de gloria. Una obra perfecta, que aún hoy, miles de años después, sigue hablándonos de Él. Y ahora te hablo a ti. Tú no eres un accidente. No estás aquí por casualidad. Fuiste pensado, formado, amado desde el principio. Dios te creó a su imagen. Eres parte de esta historia. Y así como Él creó la luz donde había oscuridad, puede hacer lo mismo en tu vida. Puede traer orden donde hay caos. Puede traer belleza donde hay dolor. Y puede mirarte hoy, como lo hizo al principio, y decir: esto es bueno. Y así continuó la historia. Después de haber creado todo, Dios plantó un jardín. No un jardín cualquiera, sino un lugar especial, hermoso, perfecto. ¿Lo llamó Edén? Era un paraíso en la tierra. Allí fluían ríos de aguas cristalinas, crecían árboles de todo tipo, daban frutos dulces, había animales en armonía, paz total, y una presencia única, la de Dios caminando con sus hijos. Allí puso al hombre que había formado, Adán. No era un hombre cualquiera. Adán era el primer ser humano, creado directamente por Dios, con inteligencia, sensibilidad y alma. Dios lo colocó en ese jardín para cuidarlo, para trabajarlo, pero también para disfrutarlo. El trabajo no era una carga, era un gozo. Cada planta que regaba, cada animal que nombraba, cada paso que daba, lo hacía en comunión con su Creador. Pero Dios sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que hizo caer a Adán en un sueño profundo, y de una de sus costillas formó a la mujer, Eva. Y cuando Adán la vio por primera vez, exclamó: esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Desde ese momento, Adán y Eva vivieron juntos en el Edén, desnudos, sin vergüenza, sin culpa, sin miedo. Eran libres, eran puros, eran totalmente felices. Porque donde Dios reina, hay libertad. Donde hay obediencia, hay paz. Dios les dio una sola orden. Una sola. Les dijo: de todos los árboles del jardín pueden comer. Pero del árbol que está en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no deben comer. Porque el día que lo hagan, morirán. No era una amenaza. Era una advertencia de amor. Como un padre que le dice a su hijo que no cruce la calle solo. No porque no lo ame, sino precisamente porque lo ama. Dios les dio libertad. Porque el amor verdadero solo existe cuando hay elección. Y así, Adán y Eva vivieron en el Edén. En armonía con la creación, con Dios, y entre ellos. Hasta que apareció la serpiente. La Biblia nos dice que la serpiente era astuta.
Era Satanás disfrazado, el enemigo de Dios, el acusador, el engañador desde el principio. Y fue directo hacia Eva. No le gritó. No la asustó. La engañó con palabras suaves, con una pregunta envenenada. ¿Así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol? Eva respondió. Podemos comer de todos, menos del que está en medio. Dios dijo que no lo toquemos ni lo comamos, para no morir. Y entonces vino la mentira. No morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, serán como Él. Conocerán el bien y el mal. Ese fue el momento decisivo. La duda entró. Eva miró el árbol. Lo vio deseable. Se dejó llevar por la curiosidad, por el deseo de ser como Dios. Y comió. Luego le dio a Adán y él también comió. En ese instante, algo cambió para siempre. Sus ojos se abrieron. Pero no como pensaban. Ahora conocían el bien, porque lo habían perdido. Ahora conocían el mal, porque lo habían escogido. Sintieron vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se escondieron. Se cosieron hojas para cubrirse. Y lo más triste, se escondieron de Dios. Dios, como cada día, descendió al jardín. Caminaba entre los árboles. Y preguntó. ¿Dónde están? No era que no supiera. Era una pregunta de amor. Una pregunta de padre. ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Qué has hecho? Adán salió. Dijo. Escuché tu voz y tuve miedo, porque estoy desnudo. Y Dios preguntó. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Entonces vino la excusa. El intento de echar la culpa. Adán respondió. La mujer que me diste, ella me dio del fruto. Y Eva dijo. La serpiente me engañó. No hubo arrepentimiento. Solo evasión. Y en ese momento, entró el pecado al mundo. No solo la desobediencia, sino el miedo, la culpa, la separación. Dios, con dolor, tuvo que actuar. Porque es amor, sí, pero también es justo. Le habló a la serpiente y le dijo que desde ese día sería maldita. A la mujer le dijo que tendría dolor al dar a luz. Al hombre, que trabajaría la tierra con esfuerzo y que un día volvería al polvo. Pero incluso en medio del castigo, Dios dio una promesa. Dijo que un día vendría un descendiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Un Salvador? ¿Una esperanza? ¿Un Redentor? Luego, Dios mismo les hizo ropa de pieles para cubrir su vergüenza. Fue el primer sacrificio. La primera sangre derramada. Porque el pecado siempre tiene un precio. Y finalmente, los expulsó del Edén. No por crueldad, sino por misericordia. Porque si comían ahora del árbol de la vida, vivirían para siempre en pecado. Así que Dios puso ángeles con espadas de fuego a la entrada del jardín. Y el hombre y la mujer salieron. Con el corazón roto, pero no sin esperanza. Y así, amigo mío, comenzó nuestra historia. Una historia marcada por la desobediencia, pero también por la promesa. Una historia que nos recuerda que fuimos hechos para vivir en comunión con Dios. Que el pecado nos separó, sí, pero el amor de Dios nunca se apagó. Porque desde ese día, comenzó también el plan de redención. Un plan que culminaría muchos siglos después, en una cruz. Pero eso, lo dejamos para otra parte de esta gran historia. Gracias por acompañarme una vez más. Espero que este relato te haya hecho reflexionar, sentir y recordar que aun cuando caemos, Dios sigue buscándonos, sigue preguntando. ¿Dónde estás? Y espera que respondamos. Aquí estoy, Señor. Hasta la próxima parte, que Dios te bendiga. Y nunca olvides, tú también eres parte de esta historia eterna.